Muy buenos días. Desde la Universidad de O'Higgins les damos la más grata bienvenida a todas las personas que hoy están asistiendo a este ciclo de conversatorios. Comentarles que el día de hoy estamos presenciando el segundo ciclo a cargo de dos invitados que nos van a compartir su experiencia como académicos y como enfermeros, pero principalmente de un país hermano para nosotros que es México, pero específicamente Guadalajara. Este es un ciclo de conversatorios que organizamos en conjunto con la con la carrera de enfermería de la Universidad de O'Higgins, para celebrar el natalicio de Florence Nightingale, fundadora de la enfermería moderna, pero también para ponernos a tono con las celebraciones que se están realizando a nivel mundial al considerar el año 2020 como el año de la enfermería. Entonces, comentarles que hoy día nos visita la profesora Berenice Martínez Melendres. Ella es licenciada en enfermería y doctora en ciencias de la salud pública por la Universidad de Guadalajara. Trabaja en la línea de investigación que busca comprender las condiciones de salud de enfermedad en enfermedades transmisibles y asimismo las no transmisibles desde el enfoque de enfermería y salud pública. Actualmente desempeña funciones docentes en los programas de maestría en salud pública, maestría en enfermería gerencial, especialidad de enfermería en salud pública y licenciatura en enfermería. Sin mayor preámbulo, te damos el pase, Berenice, y muchas gracias por compartir tu valiosa experiencia junto con para nuestra universidad, ¿cierto? Universidad de O'Higgins. No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación y buscar hacernos parte en esto, ¿no? En esto que nos atañe a todos, como es la pandemia, y sobre todo en cada una de nuestras regiones. Y yo estoy muy agradecida por la oportunidad de poder hablar sobre la experiencia de México en este sentido y cómo la Universidad de Guadalajara ha buscado vincularse con las acciones de salud que se están haciendo mediante las estrategias estatales para nuestra misma zona regional, ¿no? Entonces, yo en ese sentido pensé la presentación en diferentes momentos en los cuales voy a estar hablando sobre los diferentes datos de personas afectadas por COVID y de aquellas que también ya nos faltan y han fallecido por esta causa, para poder entender el contexto mexicano, sus diferencias sociales, que pues por ser un país latinoamericano también, tiene varias características contextuales que comparte con otras áreas o con otros países que también tienen estas diferencias, como por ejemplo las diferencias económicas, diferencias sociales o de acceso a la salud, pero vistas desde la perspectiva en la cual nosotros estamos viviendo las situaciones en esta zona regional, y en donde México se ubica pues en la zona norte del continente americano. Lo primero que les quiero presentar son las estadísticas nacionales por COVID. El primer caso que nosotros tuvimos fue a partir de febrero del 2020 y hasta el 19 de mayo del 2020 nosotros hemos tenido un dato acumulado o personas afectadas por COVID-19 que son 54,346. También tenemos hasta este momento 29,450 sospechosos acumulados y 101,979 casos negativos que se han ido acumulando de las 185,775 personas estudiadas. De estas personas, bueno, también nosotros podemos observar que lamentablemente hemos tenido 5,666 defunciones y algo que un dato que generalmente da y que se presenta en los datos nacionales para poder observar cómo se comporta la situación son los casos confirmados activos que se siguen. Es decir, ¿qué es un caso confirmado activo? Va a ser un caso que en los últimos 14 días presentó sintomatología y que a partir del primer día en el que presentó sintomatología y fue reportado, nosotros podemos seguirlo durante estos 14 días. Este dato es importante para poder identificar cómo se están expresando los datos acumulados, pero no solo eso, sino poder tratar de visualizar
cuáles son los alcances que tenemos en nuestras regiones para poder hacerle frente a esta situación con capacidad hospitalaria. Entonces, de estos casos confirmados acumulados, nosotros tenemos que la mayor cantidad de población afectada son hombres. Y de estas personas, las que han presentado comorbilidades principalmente han presentado hipertensión, obesidad, diabetes y tabaquismo. Esto es importante identificarlo en el caso de México, porque México tiene una población que está siendo afectada por enfermedades prevenibles, pero que estas enfermedades son la obesidad, por diferentes situaciones está siendo afectada, por ejemplo. Nosotros tenemos personas que no tienen un acceso adecuado a la alimentación porque tampoco tienen un acceso adecuado a los servicios de salud, pero también lo que complica mucho esta situación es que no tienen acceso económico igualitario en las diferentes zonas, en las que, sobre todo por la zona en la que se encuentre viviendo. Esto también predispone a hipertensión, a obesidad, y no se diga cuando se añaden situaciones en salud como el consumo de tabaco, ¿no? Entonces, esto representa que nosotros podamos entender cuál es la carga de la enfermedad que estamos teniendo hasta el momento y que representa un 38.13% de las personas que están siendo hospitalizadas, mientras que más del 60% está pudiendo ser seguido, pero con aislamiento domiciliario, es decir, que el resguardo es la principal estrategia que se está utilizando para poder hacerle frente, porque estos casos son ambulatorios y no necesitaron de hospitalización. Pero también vemos que de todos estos casos confirmados, también tenemos 37,325 personas que ya se recuperaron por COVID-19. Del 18 de mayo al 19 de mayo nosotros tuvimos 2,713 personas que fueron notificadas en estas 24 horas al corte de la 1 de la tarde del 19 de mayo. Esto representa un incremento del 5.3% de un día para otro. Esto fue importante identificarlo el día de ayer porque ha sido, aunque no se alcanza a percibir muy bien aquí los datos acumulados por día de notificación, y por día de notificación, no se alcanza a percibir muy bien, pero nosotros tenemos, esta fue la barrita más alta que hemos tenido desde el primer caso que se presentó el 28 de febrero. Entonces, esto nos indica que México está en su fase más activa. De hecho, nosotros estamos en fase 3, es decir, ya tenemos casos en donde hay como en otros países, hay un nivel de contagio que ya es local y estamos en fase epidémica. Para poder diferenciar a Jalisco del resto de los otros estados, nosotros tenemos 32 estados o entidades federativas, incluyendo a la Ciudad de México y al resto de los 31 estados que conforman nuestra extensión territorial. De estos, los casos confirmados acumulados vemos aquí que son 54,346. Si nosotros vemos coloreado nuestro mapa, podemos identificar que las zonas más marrones son las que tienen más cantidad de población afectada, es decir, que representan más de 3,000 personas siendo afectadas por COVID-19. Y estos datos acumulados los podemos ver comparados, por ejemplo, la Ciudad de México con 15,283 casos, el Estado de México con 9,002 casos y Baja California con 3,487 casos. ¿Dónde está Baja California? Miren, Baja California se encuentra aquí, el Estado de México es esta parte y la Ciudad de México es ese pequeño puntito. Esto representa ya geográficamente una gran diferencia en la distribución sobre las personas que están siendo afectadas, mientras que Jalisco, que lo tenemos aquí, está presentando una cantidad de acumulados de 919. Más adelante yo les voy a hablar de las diferentes zonas metropolitanas que tenemos, donde las más importantes son la zona metropolitana del Valle de México y la zona metropolitana de Guadalajara. Si se fijan, la extensión territorial es más grande en Jalisco, pero su zona metropolitana es más pequeña, está circunscrita en este punto, mientras que la zona metropolitana del Valle de México es mucho más amplia, porque la componen tanto la Ciudad de México como el Estado de México
y además un municipio del estado de Hidalgo. Entonces, toda esta zona representa una amplia extensión territorial a diferencia de la zona metropolitana de Guadalajara o la zona metropolitana de Tijuana, que se encuentra aquí colindando con los Estados Unidos, y esta zona metropolitana es llamada SD-T. ¿Por qué? Por sus siglas de la población con la que está colindando, que en este caso es la ciudad de San Diego. Esta zona es importante porque representa un intercambio económico continuo con los Estados Unidos, y esta población está siendo muy afectada económicamente de acuerdo al lugar en el que está viviendo. Y esto podría explicar probablemente por qué está teniendo más datos Baja California en comparación a los que nosotros estamos teniendo en la zona central del Valle de México. De estos datos acumulados, los que en este momento están afectados, que todavía no se han podido recuperar, pues son 11,767 personas. Si nosotros lo comparamos con el número de personas que realmente están siendo o viviendo en estos últimos 14 días la enfermedad, vemos que las zonas marrones vuelven a ser la Ciudad de México y el Estado de México con más de 3,000 casos. Y aquí podemos ver el Estado de México 1,426 y la Ciudad de México con 3,032, mientras que Jalisco se encuentra con 251 casos activos hasta el día de ayer. Y Baja California también se encuentra con bastantes casos activos con 451. Y los casos o los estados que tienen menor cantidad de población activa son Colima, Baja California Sur y Durango. Aquí se encuentra Durango. Se fijan, están muy cerca de Jalisco. Y esto nos empieza a preguntarnos por qué esta situación será tan diferente y a lo mejor no se encuentra vislumbrada epidemiológicamente afectando en la misma conformación a todo México. Y por último, quiero presentarles con las extensiones territoriales la tasa de incidencia de casos activos por entidad federativa de residencia. Es decir, que por cada 100,000 habitantes yo quiero identificar cuánta es la población que está siendo afectada en los casos activos. Y aquí vuelve a estar en repunte con 30 casos activos por cada 100,000 habitantes la Ciudad de México. Pero si se fijan en comparación con la cantidad de población que vive en Tabasco, Tabasco es de los más afectados junto con la Ciudad de México. Y esto nos está empezando a hablar sobre cómo, a pesar de que nosotros tengamos una amplia cantidad de población aquí en la Ciudad de México, también estamos teniendo, en cuanto a cantidad de personas viviendo en esta extensión territorial, la forma en la cual está siendo afectada esta población. Es decir, que por cada, aunque mi media nacional sea 9.2, aquí yo estoy teniendo casi 30 personas afectadas por casi 100,000 habitantes, y aquí, pues en Tabasco, estoy teniendo casi 25 personas afectadas por casi 100,000 habitantes, en comparación con Jalisco, que de acuerdo a esta estadística de tasa bruta, podemos identificar que se encuentra en menos de 5 casos incidentes por cada 100,000 habitantes. Esto es importante entenderlo porque entonces si volteamos a ver el contexto mexicano, podemos, como les decía, identificar nuestras zonas metropolitanas. Las más importantes son la zona metropolitana del Valle de México por su cantidad poblacional. Miren, estos datos son del 2015 de CONAPO. No hay ahorita, no encontré algunos datos que nos pudieran reflejar más bien la cantidad de población que tenemos aquí en el 2020. Pero lo que sí nos puede reflejar muy bien es la densidad poblacional. Si ustedes se fijan, en esta pequeña extensión, en este área geográfica de la Ciudad de México y el Estado de México y un estado de Hidalgo, pues vemos que la superficie es de 7,954 kilómetros cuadrados comparados a la de la zona metropolitana de Guadalajara. Pero vean ustedes la cantidad de población que nosotros tenemos aquí en el Valle de México, diferente a la zona metropolitana de Guadalajara. Entonces, si hacemos la división territorial por el número de habitantes por kilómetro cuadrado, vemos una densidad de 2,626 personas
cohabitando en una extensión por kilómetro cuadrado. Y esto nos habla de por qué entonces la Ciudad de México está siendo tan afectada. ¿Por qué? Porque la diferencia de extensión o de la capacidad que yo pueda tener de distancia social entre una ciudad y entre un lugar y otro, pues aquí yo lo tengo disminuido en comparación a la zona metropolitana de Guadalajara. En este primer momento nosotros nos preguntaríamos, ay, pero entonces, ¿por qué es tan diferente si aquí tengo una densidad poblacional de 114 habitantes por kilómetro cuadrado, esté siendo más afectado que la zona metropolitana de Guadalajara? Pues aquí podemos empezar nosotros a cuestionar si es que la cercanía que tenemos con Estados Unidos, donde California fue el país más, digamos, el estado o la región más, una de las regiones más afectadas por COVID-19, también ejerció influencia sobre cómo mi zona metropolitana de San Diego y Tijuana está siendo afectada por estos o presentando la cantidad de casos que está presentando. Y también la otra cosa que podemos identificar, estas son las 3 principales zonas metropolitanas de aquí de México, tenemos más, pero después de estas 3, la de Tijuana es la siguiente más importante. ¿Qué quiero que identifiquen también a partir de este mapa de INEGI? Que aquí se van a concentrar más mis actividades económicas. Entonces, mi población está migrando más a mis zonas metropolitanas para poder acceder tanto a servicios de salud como a actividades económicas y remuneración económica. Y esto va a representar, y ya nos va a empezar a hablar sobre la gama de características que tenemos tan diferentes en nuestras zonas regionales. ¿Por qué? Porque si volteamos a ver a Oaxaca, a Chiapas y al resto de nuestra población en nuestras otras zonas, no, yo puedo enseñarles este mapa para que puedan vislumbrar esto. Este mapa representa la ocupación hospitalaria que tenemos aquí en México, pero yo lo que quiero que identifiquen es que todos estos puntitos que ustedes pueden visualizar aquí son hospitales, puros hospitales, pero hospitales que están, ¿cómo podemos decirle? Nos ayudan a identificar cuál es la población que está siendo afectada por infecciones respiratorias agudas graves. En esta, a lo mejor algo que nos va a ayudar a identificar esto es que en México, en el sistema nacional, nosotros generamos una vigilancia centinela. Cuando hacemos una vigilancia centinela, nosotros tenemos instituciones que nos ayudan a identificar esta característica que están presentando la población. En este caso, cuando nosotros hablamos de la capacidad hospitalaria, aquí estamos identificando la cantidad de camas que tenemos para las personas que estén presentando infección respiratoria aguda grave en cualquiera de sus causas. Es decir, incluye COVID, pero también otras enfermedades. Otras etiologías que me estén generando infección respiratoria aguda grave. Entonces, si ustedes visualizan la posición geográfica de los hospitales, aquí tenemos la zona metropolitana de Guadalajara y aquí la zona metropolitana del Valle de México. Y vean ustedes aquí la zona metropolitana San Diego, Tijuana. Ustedes pueden identificar aquí la cantidad limitada de hospitales que se tiene, mientras aquí los tenemos todos. A esto me refiero con las diferencias en el acceso a la salud que tenemos diferente a lo que nosotros podemos encontrar en nuestras zonas metropolitanas y también en la zona metropolitana de Monterrey. El Valle de México, pues atiende a toda esta población cercana, incluidas los otros estados circundantes, pero Jalisco atiende a la población del occidente de México. ¿Quiénes son los del occidente de México? Pueden ser de Michoacán, de Jalisco, de Zacatecas, de Aguascalientes, inclusive de Durango y de algunas otras zonas. La capacidad que yo estoy teniendo ahorita para infecciones respiratorias agudas disponibles es en ocupación un 39% y todavía tengo disponible a nivel nacional 14,144 de los 747 hospitales notificantes hasta este momento. Otra diferencia que estriba en cómo se están comportando Jalisco junto al resto de la población
es nuestro sistema, lo podemos identificar a través de nuestro Sistema Nacional de Salud. En México, nuestro rector que genera o elabora políticas públicas nacionales para el sector salud es Secretaría de Salud. A partir de Secretaría de Salud, a través de su órgano máximo, emite las recomendaciones, sobre todo en este caso de COVID-19, para lo que se va a hacer. Una de ellas, por ejemplo, es reconversión hospitalaria, de las cuales ya vendrá Ricardo y les va a explicar sobre reconversión hospitalaria, que es una de las estrategias que estamos utilizando, pero lo que quiero que observen es que estas instituciones son mis instituciones públicas, igual esta. Y aquí tenemos la capacidad de nuestras instituciones privadas. Este es el número de hospitales con el que contamos y si ustedes se fijan, tenemos mayor cantidad de hospitales en nuestras instituciones privadas, digo públicas, y también unidades de consulta. Otra cosa que quiero que identifiquen es que tenemos 55.4% de la población que no se encuentra no se encuentra asegurada, es decir, más de la mitad de la población de México, 69 millones de habitantes, no están asegurados a ningún sistema de salud público ni privado. Esto quiere decir que nuestro Sistema Nacional de Salud mexicano está fragmentado y está fragmentado de acuerdo a la capacidad de trabajo formal o a mi capacidad de pago en alguna institución privada o mi no capacidad de pago para poder acceder a los servicios de salud. Y aquí Secretaría de Salud, IMSS, Bienestar, ejercen respuesta a través del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar. Este Instituto Nacional, disculpen, acaba de ser creado a partir de finales del 2019 en nuestro nuevo sexenio con el presidente Andrés Manuel López Obrador y este instituto empezó a correr sus labores a partir del 1 de enero del 2020. ¿Qué es lo que está buscando hacer? Utilizar la capacidad instalada de los hospitales en todas las regiones, incluido buscar acceder a Jalisco. Sin embargo, en Jalisco no lo tenemos, todavía no trabaja el Instituto de Salud para el Bienestar, y utilizar estas capacidades hospitalarias y unidades de consulta externa para poder dar atención a esta población que no lo tienen, mientras que aquellos habitantes que pueden acceder al Instituto Mexicano del Seguro Social, al ISSSTE por ser trabajadores del Estado, a SEDENA, CEMAR o Pemex por trabajar en estas instituciones, representan solo 60,000 habitantes, que es menos de la mitad de la población, con un 44.6%. Esto representa diferencias sobre cómo nosotros generamos acciones de mitigación y acceso a los servicios de atención médica. En este caso, las acciones de mitigación y acceso a los servicios de atención médica, nosotros tenemos tanto las acciones emitidas por el contexto federal y las acciones emitidas por nuestro contexto estatal. Nuestro gobernador y la Universidad de Guadalajara, antes de poder nosotros en todo México seguir las acciones de Jornada Nacional de Sana Distancia, generó una suspensión temporal de actividades a partir del 17 de marzo. Esto fue mucho antes de que nosotros tuviéramos casos activos aquí en Jalisco. Esto nos ayuda a entender que Jalisco pudo haber estado, y lo podemos ver en sus datos, que estuvo un paso antes de que nosotros pudiéramos tener casos activos en nuestra zona regional y además pudimos generar tempranamente acciones de mitigación, puesto que la Jornada Nacional de Sana Distancia, con sus medidas de aislamiento social para mitigar la transmisión, empezó a partir del 23 de marzo y va a terminar el 31 de mayo. Lo siguiente fue que a nivel federal se generó la suspensión temporal de actividades escolares, mientras aquí la Universidad de Guadalajara fue la primera institución pública del Estado que pidió el cese de actividades escolares presenciales y nos fuéramos a generar actividades escolares de manera virtual. Y las medidas obligatorias de aislamiento aquí en Jalisco empezaron a correr a partir del 19 de abril. Esto es, actividades
en las cuales tú generes sana distancia mientras estés con alguna persona, pero que también te quedes en tu casa con resguardo domiciliario, sobre todo si tú tienes COVID. También nos piden que utilicemos cubrebocas cuando estemos en las áreas públicas, pero que también utilicemos acciones de estornudo de etiqueta, lavado de manos, entre otros. Y todas estas serían medidas obligatorias que serían sancionadas, sobre todo si no estás en casa, si sigues laborando, si no eres una actividad productiva esencial, si no estás utilizando tu cubrebocas en un área pública, que sanciona el Estado de Jalisco, mientras que las acciones federales solamente se piden a la población, pero no están siendo sancionadas. Entonces, probablemente esto también esté ejerciendo influencia sobre cómo es que lentamente Jalisco, a pesar de que está entrando a su punto más álgido, está permitiendo que acceda a la población. Y ahorita les voy a decir por qué. La siguiente fueron las acciones de reconvención hospitalaria, que ya, repito, Ricardo nos va a hacer el excelente favor de podernos explicar en qué consiste esto. Pero yo lo único que quiero mencionar sobre esta acción es la capacidad hospitalaria de referencia y atención a pacientes que tenemos en Jalisco. Esto es otra diferencia muy marcada porque si ustedes se fijaron aquí, tenemos una gran cantidad de población, de hospitales que pueden ser utilizadas para nuestra población regional. Y quiero que vean algo, nosotros vamos a tener 4 fases de reconversión hospitalaria y estamos en esta primera etapa. En dado caso de que se necesiten las 4 fases. ¿Para qué? Para tener una disponibilidad en este momento de 958 camas, que son a partir de estos sistemas institucionales que nosotros tenemos, tanto de los públicos y federales, como de Secretaría de Salud Jalisco. Si nosotros llegáramos a tener una expansión hospitalaria, nosotros alcanzaríamos a los 3,161 camas. ¿Para qué nos sirve esto? Para poder generar el acceso a la atención a la salud de todas las personas que puedan estar pidiendo o necesitando la atención a la salud por COVID-19. Esto, cuando yo les hablo de la disponibilidad de 958 camas, si nosotros lo comparamos a nivel federal con los otros estados, podemos ver que Jalisco se encuentra con una disponibilidad del 90% de ocupación hospitalaria, mientras que actualmente se están ocupando 10% de las camas disponibles en toda la red de referencia. Y si lo comparamos con la Ciudad de México y el Estado de México, pues vemos que ellos se encuentran por encima del 50% y la media nacional es del 39% y todavía tenemos disponibilidad a nivel nacional del 61%. Pero si hablamos de disponibilidad de camas con ventilador, todavía Jalisco tiene una menor ocupación en disponibilidad y esto es muy bueno porque va a permitir que la población acceda paulatinamente, mientras que en la Ciudad de México y Baja California y el Estado de México superan el 50% de su disponibilidad de capacidad de camas con ventilador. Esto también nos ayuda a entender otra diferencia, que probablemente nosotros en nuestros puntos más álgidos epidemiológicos van a estar diferenciados por zonas geográficas y podemos entender por qué aún cuando nosotros en las zonas metropolitanas y en todos los estados o los 32 entidades federativas tenemos casos, hay municipios que no tienen ni un solo caso y sus vecinos colindantes no tienen casos por enfermedad por COVID. Y esto hable una amplia gama de preguntas sobre cómo está pasando esto, qué acciones están haciendo ellos que son diferentes a los de nosotros, pero yo les puedo decir que Jalisco, con todas sus acciones, pues sí, su zona metropolitana tiene un alto punto en este momento de contagios en materia epidemiológica, pero nosotros podemos visualizar que los otros municipios, hay aproximadamente más o menos 10 municipios que no tienen ningún caso de COVID. Y bueno, hablando sobre la vinculación de la Universidad de Guadalajara con el Estado, ¿qué importancia ha tenido esto? Bueno, voy a empezar mencionando que la Universidad de Guadalajara es una red
educación media superior y superior. Tiene varios centros universitarios. En el Centro Universitario de Ciencias de la Salud es donde estoy yo y están algunos de mis colegas que nos hicieron favor de acompañarnos. Y también la Universidad de Guadalajara cuenta con los hospitales civiles de Guadalajara, que son hospitales escuelas. Estos centros universitarios están divididos estos 15, perdón, están divididos en temáticos y regionales. Entonces ya esto nos ayuda a entender que los temáticos generalmente están ubicados en la zona metropolitana de Guadalajara. Con esto quiero decir, en realidad están ubicados en la zona metropolitana de Guadalajara. Tenemos Ciencias de la Salud, como lo podemos ver aquí. Tenemos a Tonalá también con Ciencias de la Salud. Tenemos Económico-Administrativas, Arte, Arquitectura y Diseño, que son de los que ahorita pues les puedo hablar sobre qué característica tienen estos centros universitarios temáticos, y algunos regionales, por ejemplo, que están en Puerto Vallarta, que están en la costa, que están en el sur, que están en Ocotlán, que serían los centros universitarios de la Ciénega, y entonces están ubicados en diferentes zonas regionales de todo el estado de Jalisco. Entonces podemos entender que engloba a una gran cantidad, o podríamos decirlo acapara, a una gran cantidad de población universitaria, y además tiene su sistema de educación media superior, en donde tiene 71 escuelas para las zonas metropolitanas y regionales, con 27 y 44 respectivamente. Y además mantiene el sistema de universidad virtual, es decir, da clases de manera virtual, y esto siempre se presenta, tiene sus propios sistemas de trabajo, sus propios estudiantes a distancia. ¿Qué es lo importante que nosotros podamos ver aquí? Que para enfermería, los centros temáticos regionales, el sistema de universidad virtual, tienen una gran cantidad de población estudiantil, tanto de carrera en enfermería como de licenciatura en enfermería, o están nivelándose de la carrera a la licenciatura en enfermería. Y además, en nuestros centros universitarios temáticos acoge a diferentes posgrados. En el caso de Ciencias de la Salud, pues muchos enfermeros pueden tener acceso a especialidades, a maestrías y a doctorados. La Universidad de Guadalajara, para hacer frente a COVID, ¿qué generó? Generó una sala de situación en salud, donde está compuesta por un grupo de investigadores que es multidisciplinario, y utilizó los modelos epidemiológicos como el CEIR, que considera variables de población susceptible, expuesta, infectados y recuperados, para entender cuál es el porcentaje de participación ciudadana en Jalisco que está generando aislamiento por el incremento de contagios. Y hasta ahora pudimos identificar a través de este sistema epidemiológico que se han cumplido al 60%, y esto es otra variable sobre la diferencia que existe en Jalisco con otros estados. Este grupo de investigadores multidisciplinario busca trabajar con la mesa de trabajo permanente del gobierno de Jalisco, y esto se ha visto muy bien. ¿Por qué? Porque se ha podido generar un análisis situacional, es decir, nosotros hemos podido ver muy bien enriquecida la vinculación entre la mesa de trabajo permanente del gobierno del estado con el grupo de investigadores multidisciplinario en la emisión de recomendaciones para la fase de preparación y el desarrollo de protocolos sanitarios, que en este caso, una de las últimas recomendaciones que ha emitido es que se realice, previo al retorno de actividades para el 1 de junio, que se haga un desarrollo de protocolos sanitarios para poder escalonar o determinar ciertas acciones para un regreso a lo que se ha llamado la nueva normalidad. Es decir, no vamos a poder estar ejerciendo las actividades que hacíamos sin las acciones de sana distancia, pero sí vamos a poder, con estos protocolos, en la medida de lo posible y que sean generados, vamos a poder generar respuesta y evitar que vuelva a generarse un rebrote en el área regional. Entonces, de aquí, ¿qué es lo que yo quiero que ustedes identifiquen? Que este grupo de investigadores multidisciplinario incluye a un enfermero y maestro en salud pública que
pudo integrarse a este grupo de investigadores y que también está ayudando en la toma de decisiones. O sea, podemos vislumbrar el trabajo que está ejerciendo enfermería a través de las acciones que él hace. Entonces, el maestro Fabián está realizando este grupo de acciones con este grupo de investigadores y también están utilizando otro modelo epidemiológico que integra variables de movilidad, distribución de negocios, densidad de población y uso correcto de cubrebocas, entre otros, para poder predecir el comportamiento de COVID en la zona metropolitana. Y esto fue desarrollado a partir de un egresado de la UDG en colaboraciones con otras casas de estudios como son la Universidad de California y la Universidad de Georgia. Entonces, esto es para nosotros un ejemplo claro de cómo nosotros nos podemos vincular en el caso de los estudiantes de pregrado, cómo ustedes pueden vincular lo que ustedes trabajan con tomas de decisiones y que a lo mejor no lo podían vislumbrar, pero que con este caso exitoso nosotros podemos entender que nos podemos articular más allá, ¿no? No solamente desde la parte académica, sino incidir en la toma de decisiones. A partir de esta sala situacional creada, multidisciplinaria, se construye una colaboración entre hospitales civiles, Universidad de Guadalajara a través del CUCS y el gobierno del estado para generar Radar Jalisco. El Radar Jalisco, ¿qué es? Es un sistema de detección activa. Les platicaba que nosotros tenemos un sistema de detección centinela. El sistema de detección centinela es pasivo, es decir, depende de lo que las demás redes, tanto clínicas y hospitalarias, puedan identificar cuando los pacientes llegan con ellos. Entonces, se hace un estudio epidemiológico, se le toman datos, se toman muestras, se corre el estudio de PCR en el caso de COVID y entonces nosotros podemos detectar en el sistema qué es lo que está pasando a través de los resultados nacionales que están llegando. En este caso, Radar Jalisco implementó una detección activa. ¿En qué consiste? Puso a disposición 12,000 pruebas de PCR desde el gobierno del estado y la Universidad de Guadalajara, con 5,000 y 7,000 pruebas de PCR respectivamente, en donde la gente pudiera llamar al call center y a través de Secretaría de Salud Jalisco en estos teléfonos y la Universidad de Guadalajara, con estudiantes con médicos de las diferentes áreas que están aquí en Secretaría de Salud y la Universidad de Guadalajara, que algunos de ellos son pasantes, puedan direccionarlos a las citas para toma de muestra, pero que esta toma de muestra sea segura tanto para el personal de salud como para aquellos que van a acudir a través de sus automóviles en 10 módulos fijos. Algunos de ellos están en el CUCS y 2 itinerantes que sean para atención a la salud domiciliaria, es decir, si no se pueden transportar porque no tienen automóvil y tendrían que llegar en camión, pues preferible que no se mueva y se mueve uno de los 2 módulos itinerantes. Para ello, dispone de 4 laboratorios certificados por el INDRE, que es el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos. ¿Cuáles son estos laboratorios? El Laboratorio de Citogenética del Hospital Civil de Guadalajara, Juan I. Menchaca, y del Instituto de Investigación en VIH e Inmunodeficiencias del Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Calde, también con el Laboratorio de Microbiología que se encuentra en el CUCS, y el Laboratorio de Biología Molecular de Q Costa, que se encuentra en Vallarta. Cabe mencionar que aquí tenemos profesores que se encuentran en los módulos de atención y todos ellos de manera voluntaria han querido apoyar en este sistema. También estudiantes pasantes del Servicio Social en la Enfermería que se encuentran colaborando en los filtros. Cabe mencionar que son 2 estudiantes, pero ya con que la población estudiantil o pasantes del servicio puedan incluirse, habla de cómo nosotros podemos también trabajar en pro de estas acciones. ¿Cuáles son? Doctora Berenice, disculpe, en honor al tiempo lleva 34 para que pueda participar Hernando, 34 minutos. Una disculpa, ya terminó. Estos son los casos de Radar Jalisco, que son los casos confirmados y acumulados, en donde la mayoría de estos son en la zona metropolitana de Guadalajara. Cabe mencionar que estos datos no se encuentran en los datos del nivel federal, sino que son acumulados en nivel federal, los que menciona la UDG que encuentra y los privados. De esta manera termino. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Berenice. Bueno, ahora vamos a tener como otro ponente al licenciado de Enfermería de la Escuela Cruz Roja de la Universidad de Guadalajara,
Ricardo Hernández Gómez, actual enfermero responsable del área de contingencia de COVID-19 en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde de Guadalajara, y enfermero de vuelo especialista en terapia intensiva asignada al programa ABE de aerotransportación vital de emergencia del SAMU de Jalisco. Profesional que cuenta con posgrados de enfermería en cuidados intensivos, administración y docencia, realizados en la Universidad Autónoma de Guadalajara, en conjunto con un programa de enfermería en terapia intensiva respiratoria para enfermería de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Los dejo con él. Don Ricardo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bueno, para empezar, un orgullo que me hayan invitado para mí a compartirles mi experiencia sobre el rol de enfermería en tiempos de COVID-19 desde esta ciudad de Guadalajara. Como todos sabemos, desde el 31 de diciembre del 2019, nos informaron de estos 27 casos de una neumonía de etiología desconocida como tal. A partir del 7 de enero del 2020, pues detectaron como tal un nuevo coronavirus. Primeramente se llamó 2019 nCoV y posteriormente fue denominado como SARS-CoV-2 y la enfermedad la denominaron como COVID-19 el día 30 de enero. Como ya comentaba Berenice, como tal, aquí en México se implementó el Plan Jalisco COVID-19, un plan de reconversión y escalonamiento paulatino de reconversión hospitalaria, la cual, pues más que nada, se centra en la preparación para la recepción y atención de pacientes con síntomas respiratorios, evitar la propagación como tal y considerar todos los preparativos. Nosotros tenemos un muy buen antecedente en nuestra ciudad. Teníamos nosotros un hospital real de San Miguel de Belén por los años de 1786, cuando nos azotó la peste. Ahí es cuando hace la aparición el más grande benefactor de la Nueva Galicia, el que es considerado hasta esos tiempos el más grande benefactor del estado de Jalisco como tal. Un orgullo para ellos y nuestro hospital como tal universitario, el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, lleva su nombre. El día 22 de abril de 1786 fue uno de los días más terribles en los tiempos de peste, porque él pudo contar en un solo día más de 100 muertos. Entonces, desde entonces, él inició y vislumbró lo que es la reconversión. Él inició reconversión hospitalaria desde los tiempos de la peste, teniendo que usar, por ejemplo, en este Hospital Real de San Miguel de Belén, áreas que, por ejemplo, eran comedor, dormitorios y otras áreas que tenían anexas, y las reconvirtieron para poder atender a estos pacientes de la peste. Mas, sin embargo, él solicitó apoyo con el rey de España, Carlos III, para que se creara un hospital de más de 1000 camas, que fue conocido como el Hospital Fray Antonio Alcalde. Es cuando inició operaciones este hospital, el 3 de mayo de 1794. Él soñó, él vislumbró un hospital de más de 1000 camas en estos ayeres. Hace 226 años, el antiguo Hospital Civil Fray Antonio Alcalde comenzó a brindar atención médica como Hospital Real de San Miguel de Belén. Durante más de 2 siglos, estudiantes, doctores, enfermeras y personal de la salud han contribuido a mantener el bienestar de millones de personas en nuestro estado. Hoy, junto al nuevo Hospital Civil, está listo para enfrentar uno de los mayores retos de la historia, la pandemia del COVID-19. Gracias por su entrega para cuidar de la salud y la vida de los jaliscienses. Universidad de Guadalajara, Hospital Civil de Guadalajara. Como ustedes ya lo pudieron observar, el día 3 de mayo, nuestro hospital acaba de cumplir 226 años. 226 años al servicio de la salud jalisciense. Y como tal, ahora, como lo vemos en el video, nos enfrentamos a esos tiempos del COVID-19. Como tal, la reconversión hospitalaria se centró en 3 fases a nivel institucional aquí en el Hospital Civil de Guadalajara, que como escucharon en el video, cuenta de 2 unidades, el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde y el Hospital Civil Juan I. Menchaca. Como tal, en la primera fase, habiendo de 0 a 100 casos, ojo con esto, son de 0 a 100 casos hospitalizados, no a nivel estadístico. Que tengamos nosotros hasta 100 pacientes hospitalizados, pues sería una habilitación de áreas de atención a pacientes con COVID, reducción de la consulta externa, la ocupación hospitalaria como tal menor al 50%, reprogramación de cirugías,
ajuste al personal becario como tal, y el personal de salud mayor de 65 años y embarazadas deberán permanecer en sus casas. En la fase 2, de 100 a 500 casos, el Hospital Civil Dr. Juan y Menchaca, como tal, sería el hospital de concentración, por lo cual las urgencias se derivarán al Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. El Hospital Juan y Menchaca será el hospital de referencia en esos entonces para pacientes con COVID. Aún nosotros, por el buen manejo que ha tenido esta sala situacional, tanto de Universidad de Guadalajara como el Estado de Jalisco, el gobierno del Estado de Jalisco, perdón, estamos aún nosotros en fase 1, mientras que en otros lugares del país ya están pues desbordados los hospitales, aún nosotros nos encontramos en la fase 1. También en esta fase 2 que les comentaba, pacientes obstétricas se derivarán a otro hospital, que es el Hospital de la Mujer, y otro hospital que se llama Maternidad López Mateos, para brindar exclusivamente atención obstétrica. Solo se realizarían cirugías de urgencia en este Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, y sería una ocupación hospitalaria de este hospital menor al 20%. En la fase 3, mayor de 500 casos, sería derivación de urgencias y cirugías al Hospital General de Occidente, otro hospital de concentración con el que se cuenta en el estado, y pacientes obstétricas totalmente se derivarían a ese Hospital de la Mujer y a este Hospital Maternidad López Mateos. Como tal, el Juan y Menchaca sería un hospital de concentración, y la torre de especialidades de este hospital, donde yo trabajo, que es el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Estos serán los centros de concentración de pacientes graves con COVID, y se habilitarán otras instituciones para la atención de pacientes estables en caso de ser necesario. Como tal, nosotros tenemos una capacidad de ventiladores volumétricos actualmente de 171 en esta unidad donde yo laboro, que es el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, y de 73 en el Juan y Menchaca, teniendo capacidad de expandirnos hasta 349 ventiladores en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde y una capacidad de 330 en el Hospital Civil Juan y Menchaca. Nuestras condiciones actuales: el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, como tal, tenemos 802 camas sensables actualmente, mas sin embargo, con las no sensables, cumplimos este sueño de Fray Antonio Alcalde, de tener un hospital de más de 1000 camas. Actualmente tenemos un área de COVID con 24 camas sensables para el área de hospitalización, adultos y pediátricos, y 12 camas de unidad de cuidados intensivos, estos totalmente exclusivos a la atención de pacientes con COVID. En esta área, pues yo soy el responsable del área de enfermería. En esta reconversión hospitalaria pudiéramos tener hasta 309 camas sensables en el hospital para la atención a pacientes con COVID. Nada más recordar que estamos aún en la fase 1 en mi institución. Como tal, la situación actual del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde denominamos un área roja y un área no roja. El área roja se compone como tal del área COVID, de las áreas de urgencias adultos, de urgencias pediatrías y las unidades de cuidados intensivos, así como las áreas de urgencias de tococirugía como tal. Tenemos el área no roja, que es la torre de especialidades, el área antigua, edificios de oftalmología, consulta externa y la zona de ortopedia. Nosotros, para la reconversión hospitalaria en la unidad Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, tenemos como tal en la UCI 24 camas de adultos, pediatría tenemos 29, que nos da un total de 53. En las áreas de hospitalización tenemos 147 camas de adultos, 98 de pediatría, dándonos un total de 245. Tenemos los aislados, 8 adultos, 3 de pediatría y un total de 11, que serían las 309 camas que les menciono. Al momento de la reconversión hospitalaria como tal, el área roja seguiría siendo la misma área roja y sería la área no roja solamente, el área administrativa, el área antigua, el edificio de oftalmología y en el área de consulta externa y la zona de ortopedia. Si ustedes lo pueden checar, la área roja como tal ya sería también toda la torre de especialidades para alcanzar la capacidad de estas 309 camas. Ahora, y lo más importante, es enfermería. Enfermería como tal, ahora que vieron que cumplimos, que celebramos como tal el 200 aniversario del nacimiento de Florence Nightingale, como tal, a mí me encanta esta parte del Consejo Internacional de Enfermera, que es enfermería, una voz para liderar llevando al mundo hacia la salud. ¿Para qué? Para nosotros evidenciar el trabajo de gran importancia que realizamos día a día nosotros los enfermeros, junto con la campaña que ya estamos en el 3er año de Nursing Now, como tal, y el 2020, el Año Internacional del Personal de Enfermería y la Partería por la Organización Mundial de la Salud.
como tal, esto me encanta. No hay fronteras nacionales a la hora de servir a la sociedad, puesto que las necesidades de las personas son las mismas en todos los lugares. Salud para la mente, el cuerpo y el espíritu. Esto lo mencionó Nina Gage, la presidenta del CIE de 1925 a 1929. Ella como tal llevó la enfermería moderna, así como la educación de la enfermería, a China. No sé si lo habían escuchado alguna vez. Nina Gage como tal fundó la primera asociación en China de enfermeras, como tal en el área de Hunan, que es una provincia cercana al área de Hubei, donde se inició todo esto. Los 28 millones de enfermeros y enfermeras en el mundo somos vanguardia de la lucha contra el COVID-19. Esto lo dicen los noticieros, ya lo hemos visto. Ahora, brevemente, les mostraré lo que es nuestra área de COVID-19 en estos momentos de reconversión hospitalaria. Porque lo conozcan o no, las personas van al hospital por los cuidados de enfermería. Tenemos lo que es un ingreso al área de COVID-19. Tenemos como tal, aquí pueden apreciar, un área de sillas. Tienen que tener una distancia mayor a 6 pies, tal cual lo mencionan las guías internacionales. Para los filtros de enfermería, tenemos un área de filtro de COVID-19 totalmente manejada por el área de enfermería, aquí en nuestra unidad, donde aquí se les atiende por primera vez a los pacientes, totalmente manejada por enfermería. Aquí nosotros en nuestro hospital, desde antes de los tiempos del COVID, en las áreas de urgencias, el triage lo realiza 100% en su totalidad, orgullosamente el personal de enfermería. Tenemos por parte del gobierno federal, tenemos una hoja de triage respiratorio en atención primaria. Nosotros en nuestra unidad de COVID-19, por cuestiones de contaminación, manejo de documentos, expedientes, todo lo estamos realizando totalmente en forma digital. Ustedes, como lo pueden apreciar, todos los formatos los realizamos en digital. Tanto los formatos de filtro, los formatos de triage, así como indicaciones médicas, formatos de hoja de registros de enfermería, todo se realiza en tablet y en computadoras de manera digital para evitar la propagación del virus al sacar el papel de nuestras unidades. Aquí estamos totalmente cero papel. Tenemos como tal el área de triage de COVID-19, que es la que pueden ver en la imagen. Tenemos también cabinas de toma de muestra de COVID-19. Estas como tal fueron elaboradas por un equipo multidisciplinario, no solamente el área de la salud, sino también áreas de ingeniería y otras áreas de la Universidad de Guadalajara que participaron en la elaboración y construcción de estas cabinas totalmente selladas, con un sistema de presión negativa, donde totalmente la persona que está en su interior tomando la muestra está totalmente sellada, aislada y protegida de adquirir el virus al momento de tomar las muestras. Como sabemos, los procedimientos generadores de aerosoles es donde el personal de la salud está más totalmente expuesto, que la toma de muestras, la reanimación cardiopulmonar, el aseguramiento de la vía aérea, los procedimientos de otorrinolaringología, como por ejemplo una traqueostomía, es cuando el personal está más expuesto. Entonces estas cabinas las estamos utilizando nosotros y son un orgullo para nosotros, un orgullo universitario estarlas utilizando. Tenemos ahí en el área de triage, en la planta baja, consultorios 2 de adultos y uno de pediátrico para la atención. Y también tenemos un área de shock para pacientes que lleguen así y lo requieran. Pacientes críticos, tenemos un área de shock con todo lo indispensable. Tenemos un monitor con líneas invasivas, tenemos lo que es el carro de paro y tenemos un gasómetro en la unidad, en el área de shock. Tenemos hospitalización del área de pediatría con 6 camas. Tenemos un área de hospitalización para pacientes adultos, un total de 20 camas. Tenemos 2 áreas. Los tenemos nosotros, los pacientes en cohorte, pero los tenemos divididos. Los probables casos como los casos ya confirmados. Tenemos un área de terapia intensiva, como tal, con 12 camas, 2 unidades totalmente equipadas, todas con ventilador de última generación para la atención de estos pacientes. Tenemos también dentro de nuestra área de COVID una unidad de hemodiálisis. Como tal, tenemos 2 reposet, más sin embargo tenemos lo que es equipo de hemodiálisis para poderlo trasladar a la unidad del paciente que así lo requiera, sean áreas de hospitalización o área de terapia intensiva. Todo esto manejado por el personal de enfermería totalmente.
Y pues bueno, la situación que vivimos mundialmente genera como tal, cantidades extensas de estrés para todos los profesionales de la salud e incluso para los pacientes. Se tiene que brindar el mejor servicio y proveer de los cuidados de bienestar y seguridad de los pacientes. Aquí quiero recalcar algo que nos ha estado pasando, no solamente en el estado de Jalisco, sino en todo México. El estrés que genera la población en general, el miedo a contraer esta nueva enfermedad originada por este virus, ha hecho en la población en general el rechazo al personal de la salud, al tener ellos la creencia en general, malamente, de que nosotros somos propagadores, de que nosotros podemos adquirir la enfermedad al estar atendiendo a estos pacientes y poderlas propagar en toda la población. Más sin embargo, pues, motivo por el cual la población como tal ha tomado medidas de agredir inclusive al personal de la salud. Les voy a presentar a continuación un pequeño y corto video para que puedan vislumbrar la situación por la que pasamos. No solamente es el estrés laboral que se genera por trabajar en un área de COVID con estos pacientes, sino también el salir de nuestro trabajo y tener este tipo de agresiones. Como miembro de la profesión médica, prometo solemnemente dedicar mi vida al servicio de la humanidad. Tendré absoluto respeto por la vida humana y velaré ante todo por la salud y el bienestar de mis pacientes. De verdad, no se vale que estemos siendo agredidos y no se vale que nos agredan, que agredan al gremio de la salud. La salud y la vida del enfermo serán las primeras de mis preocupaciones. Me siento orgulloso de ser enfermero, pero ahorita ya me da miedo andar en las calles por las agresiones que han tenido mis compañeros. Pasó la moto y metió una bolsa de basura. Pues aquí la única idea es de que quede consciente el hospital, hagan lo que quieran, pero no van a traer gente, porque entonces se va a reprobar. Una vida, me sentiría agradecido. Ojalá pueda experimentar la dicha de curar a aquellos que buscan mi ayuda. Deja de hacer esto, deja de agredirnos. Por favor, nos estamos jugando la vida contigo y tu familia. ¿Qué parte no entendemos? Que los médicos, enfermeras y enfermeros están jugándose la vida por nosotros. Como tal, en tiempos de COVID es donde vemos la excelencia que Florence Nightingale imaginó. A pesar de estas agresiones, nosotros hemos seguido en pie, todos los enfermeros, todo el personal de salud, hemos seguido en pie de lucha contra esta pandemia. Hemos recibido apoyo por parte del gobierno, por parte de las instituciones y se ha hecho una campaña para evitar este tipo de agresiones en la población en general. Aún siguen habiendo agresiones, pero sí han disminuido. Como tal, algo muy importante que realizamos nosotros, el personal de enfermería, ya son tareas que realmente se han abordado y las hemos dirigido nosotros al estar ahí al frente de esta unidad. Como tal, los problemas que hemos tenido, pues ha sido la gestión del EPP, y no tanto por enfermería, este equipo de protección personal, sino de toda la población en general. Como sabemos, está el desabasto mundial, inclusive de estas mascarillas N95, es un desabasto a nivel mundial, no las hay. Hemos visto, por ejemplo, en España, que ha llegado hasta grupos armados a los hospitales, literal, robando estas mascarillas. Entonces, la gestión del EPP es muy importante. Y en esto tiene una labor fundamental el personal de enfermería. Ahí en la unidad hemos generado como tal unos trípticos de qué elementos de protección personal deben usar cada uno del personal como tal en cada una de las áreas. ¿Para qué? Para evitar el mal uso de este equipo de protección personal. Y esto lo realiza enfermería.
así como la implementación de un espacio seguro. Nosotros, no solamente el área médica, sino todos en general debemos, todos los trabajadores como tal, de trabajar en un espacio seguro, por lo cual se implementaron aquí en la unidad elevadores exclusivos para los pacientes, así como un elevador para el personal, con medidas de sana distancia para evitar la propagación del virus al interior de la unidad. También tenemos como tal, y esto ha sido gracias a enfermería, gracias a mis compañeros, el apoyo, como tal, establecer rutas seguras para el paciente y para el personal para evitar la propagación del virus. Como tal, si se fijan, tenemos aquí flechas y flechas al interior de la unidad, así como circuitos de entrada y salida para no contaminarnos. Tenemos letreros muy claros. El personal de enfermería no hay problema, pero como sabemos, en una unidad hospitalaria no solamente trabaja enfermería, trabaja el personal médico, trabaja intendencia, trabaja radiólogos, personal de inhaloterapia, un sinfín. Pero nosotros como enfermería estamos orgullosos de haber establecido todas estas medidas para evitar la propagación del virus entre personal como tal, entradas exclusivas como tal al área, cloradas, con jergas cloradas, que es una medida de mitigación para este virus. Como tal, tenemos la implementación de radios de comunicación en las áreas de hospitalización, en las áreas de triage para evitar la contaminación. También nosotros en enfermería implementamos lo que es un kit de riesgo biológico. ¿Para qué? Para asegurar la vía aérea, tenerlo disponible. Este kit de intubación no solamente es un kit convencional de aseguramiento de la vía aérea, tiene medidas específicas para proteger al personal, para evitar los contagios, como son equipos de protección personal, el uso de videolaringoscopio como tal, que lo mencionan las guías internacionales, la utilización de filtros para evitar la aerosolización como tal del virus, unas válvulas sui level. Tenemos ambus específicos de tipo SPUR2 con estos filtros que les digo, HME y filtros virales para evitar la propagación y la contaminación del personal como tal. Tenemos como tal la implementación del espacio seguro, tenemos unidades de dispensación totalmente informáticas de los medicamentos, también medidas de sanitización de todo el equipo de cómputo, como les mencionaba, todo lo realizamos a través de las tecnologías digitales, pero tenemos todas que sanitizarlas. Al existir mayor posibilidad de contagio para los profesionales, se debe prever una alta posibilidad de bajas laborales que conlleven a una cuarentena de unas 2 semanas de duración al personal de la salud. Por eso nosotros tenemos el reforzamiento de los puntos críticos en la unidad. Primero, iniciamos con la solicitud de que nos apoyara el área de dirección con la elaboración de carteles de cómo hacer la correcta colocación del equipo de protección personal, el correcto retiro y el recambio de equipo de protección personal. Sabemos que este equipo es desechable y pues sufre a veces de rupturas. Entonces, ¿cómo realizarlo, estos recambios de manera segura? A esto es lo que yo le llamo el reforzamiento de los puntos críticos en esta unidad. Como tal, el establecimiento, si se fijan, aquí tenemos áreas exclusivas como tal de retiro de EPP. Estas áreas exclusivas son iguales en todas las áreas, en las áreas de hospitalización, en las áreas de terapia intensiva, en las áreas de triage, en las áreas de pediatría. Todas son iguales para evitar que el personal se confunda al momento de retirarse el equipo de protección personal, ya que es un punto crítico como tal de alta contaminación. También nosotros utilizamos hipoclorito al 0.5, que es como lo menciona tal cual la OMS, y nos rociamos como tal el personal a manera de buffer, para que si alguien cometiera un error al momento de retirarse el equipo de protección personal, automáticamente el cloro en menos de 1 minuto eliminaría el virus de nuestros uniformes como tal. Como tal, tenemos también lo que es las áreas de salida. Establecimos lo que son estas mesas, le llamo yo de transferencia, donde son exclusivas para medicamentos y material limpio para evitar la propagación del virus, así como jergas cloradas al momento de salir. Esas se encuentran aproximadamente a más de 90 centímetros del suelo para el material limpio. Así también establecimos áreas exclusivas para cómodos y orinales, para que los orinales estuvieran en el suelo, como al ser un área de reconversión, todas las áreas las tuvimos que aislar, todas las áreas las tuvimos que adecuar para esta contingencia.
Tenemos áreas exclusivos en jergas cloradas para lo que son cómodos orinales. Así también tenemos carritos exclusivos para la ropa de los pacientes para llevar. Cada que se cambia un paciente se le coloca una bolsa plástica, se lleva hasta la unidad del paciente, se le realiza el cambio de la ropa de cama e inmediatamente se coloca en esta bolsa, se sella y se va directamente al área de lavandería. Tenemos también una área exclusiva, se implementó, de lavado y desinfección, donde tenemos bandejas exclusivas para el equipo de protección personal de reuso, gogles y caretas, así como otras exclusivas para el material y el equipo médico, para no mezclarlo y evitar transmisiones. También el estandarizar protocolos de limpieza y desinfección en todo el material, así como el equipo de protección personal y su reutilización. Esto es muy importante para evitar esto como tal, que ha provocado, que hemos tenido como resultado que seamos una de las pocas unidades en atención directa a pacientes con COVID, no solamente en el estado de Jalisco, sino en todo México, que orgullosamente lo menciono, gracias al trabajo que hemos realizado ahí en la unidad, ninguno de los integrantes de esta unidad ha salido contaminado. No hemos tenido ninguna baja hasta este momento. Y tenemos ya cerca de 2 meses operando y no ha habido ningún personal de la salud, no solamente enfermería, ningún personal de la salud de los que laboramos en esta área contagiados con este virus. Eso ha sido muy importante y eso es un gran logro de enfermería. Como tal, esta imagen me encanta. Cambio de juego. Es de un artista totalmente, bueno, europeo, un artista urbano, donde un niño elige una enfermera como la superheroína con la que quiere jugar en lugar de Batman o el Hombre Araña. Esta es una nueva obra de arte que a mí me encanta. ¿Por qué? Porque la gente está viendo este cambio de juego, este cambio de rol y la importancia que tiene el personal de enfermería en la atención a la salud. Y como tal, les presento a mis superhéroes de la unidad, por último, ya para terminar. Como tal, junto con ellos me siento yo totalmente orgulloso de ellos. Es un gran equipo. Ellos, como literalmente nosotros le decimos aquí en México, se han puesto la camiseta y gracias a ellos nos debemos el que todo el personal de salud de toda esta unidad de contingencia del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde no tengamos ningún infectado y hemos podido brindar cuidados de enfermería de calidad a toda la población en general que así lo ha solicitado. Muchísimas gracias a todos por esta invitación. Muchas gracias, Ricardo, por tu presentación bastante clara. Nos han consultado en el chat y les recordamos que esta presentación está siendo grabada para que luego la puedan seguir en detalle en nuestro canal de YouTube. Agradecerle también a la doctora Berenice por la contextualización que nos dio del COVID, para luego que Ricardo pudiera dar una descripción bastante completa de cómo un profesional de la enfermería se ocupa de estas temáticas en pro de la seguridad de la población, como asimismo de los trabajadores. Bueno, abrimos los canales para que puedan hacer las consultas. Va a estar la profesora Amapola dando las palabras y nuestra estudiante Baitiaria Bascuñán, para que puedan estar atentas, o Berenice o Ricardo, a contestarlas según corresponda. Muchas gracias a ambos. Sí, daremos inicio a las preguntas. Profesora Jessica, le reiniciaremos el audio para que haga la pregunta que escribió por chat.
Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias, Berenice y Ricardo. Un gran saludo para ustedes. Y felicitarlos a ambos por estas presentaciones y por también compartir estas experiencias, porque en realidad para nosotros es muy importante también conocer las experiencias de otros lugares, que hay varias cosas en común también y otras distintas, entonces eso enriquece. Yo quería hacer una consulta, no sé cuál de los dos me puede contestar, pero ustedes hablaron ambos del hospital de Guadalajara y la universidad como entidades muy ligadas. ¿Cómo es esa relación docente asistencial que ustedes tienen? Porque nosotros acá tenemos que hacer, siendo universidades estatales, cualquiera de las universidades, tanto estatales como privadas, tenemos que hacer convenios, postular a convenios y cosas así. Las universidades que tienen hospitales clínicos adjuntos, que son como hospitales como propios, podríamos decir, ellos tienen como exclusividad en cierto modo, pero en el caso nuestro, un hospital público como el que ustedes mencionan de Jalisco, puedan ustedes tener un tipo de convenio. ¿Cómo es esa relación para que nos puedan contar? Igual, si me permites, Berenice, contestar la pregunta. Como les comenté, tenemos el más grande benefactor del estado de Jalisco, que fue Fray Antonio Alcalde. Él no solamente creó el Hospital Civil de Guadalajara, sino también a la vez creó a la Universidad de Guadalajara. Entonces, desde un inicio tenemos esta relación, esta hermandad. Somos instituciones hermanas, Hospital Civil de Guadalajara y Universidad de Guadalajara. Somos hospital escuela. Más sin embargo, pues el gobierno del estado es el que apoya con la parte económica, tanto para la Universidad de Guadalajara, así como para el Hospital Civil. Pero por eso tenemos esta hermandad entre la Universidad de Guadalajara y los hospitales civiles. Y esta hermandad, pues, ha estado por más de 200 años. 226 años tenemos de hermandad. Así es, y yo también quiero añadir, muchas gracias, Ricardo. Es completamente cierto lo que dice, esa relación de hermandad es la que ha hecho posible que, por ejemplo, cuando nosotros tenemos estudiantes que están en formación y requieren hacer un campo clínico para poder poner en práctica la parte teórica, nosotros acudimos con la parte de educación o el área de educación con los jefes de enseñanza para poder hacer esta vinculación. Porque si bien todos los enfermeros, y no sé si ahí tenga algo diferente que decir Ricardo, fungen también o hacen actividades de docencia. Entonces, al hacer actividades de docencia, se encuentran completamente ligados con el departamento hospitalario que se dedica al área de la enseñanza. Y de esa manera nosotros cuando necesitamos realizar o que los estudiantes acudan a realizar sus prácticas, buscamos vincular y generamos, digamos, documentos que nos generen un acuerdo para poder trabajar en conjunto. Así es, de esa manera se hace la vinculación y hasta ahora se ha venido haciendo de esa manera, aunque el hospital como tal, los dos hospitales civiles funjan como hospitales escuela, sobre todo cuando se abren las especialidades que requieren generar prácticas clínicas especiales de especialidad. Entonces es cuando se hace la vinculación y cuando se hacen actividades de investigación y docencia, también se vinculan con el comité de ético del hospital. Y también nosotros, por ejemplo, acá en la universidad tenemos un comité de ética que vigila el tránsito o el desarrollo de estos protocolos de investigación, pero nosotros, en el caso de que nosotros quisiéramos vincularnos con actividades de investigación y docencia, entonces tenemos que ir a la instancia en la cual queremos hacerlos. Por ejemplo, si yo quisiera ir al Hospital Civil Fray Antonio Alcalde o al Hospital Civil Juan y Menchaca, yo tendría que ir al comité de ética de cada una de estas instituciones. ¿Por qué? Porque son hospitales públicos descentralizados.
reciben subsidio de la parte estatal, pero también como institución tienen un organigrama único y dirección propia. De hecho, hay una fuerte vinculación, tanto así que, por ejemplo, un gran desarrollo de avances en medicina se hace a través del Congreso Internacional, y los hospitales civiles junto con la Universidad de Guadalajara vinculan estas áreas temáticas invitando investigadores o profesionales de estas dos áreas y también de áreas internacionales para poder compartir estas experiencias. Pero sí, todo es a través de buscar las vinculaciones entre ambas instituciones, precisamente por su carácter descentralizado y su propio organigrama estructural. Muchas gracias por la respuesta a ambos. Bueno, en el chat se agradece la presentación, ambas presentaciones que han sido muy claras con los datos y las experiencias en la pandemia. Hay una consulta también de la profesora Amapola. ¿Profesora? Sí, quisiera darle primero la palabra a Mari Canales, que levantó la manito, y ahí después hago mi consulta. Ah, ya, sí. Hola, ¿me escucha? ¿Aló? ¿Sí? Ya, muchas gracias por la invitación y quería consultarles algo en relación al Hospital de Guadalajara. ¿Esas etapas que mostraron de acción son medidas gubernamentales o son solamente la institución de ustedes? No sé si entendí bien, digamos. Esa es una pregunta. Y en su efecto, por todo lo que está mostrado, ha sido relativamente exitosas las medidas que ustedes han tomado. ¿Esa ustedes la comparten con otros estados? Esa es la duda que yo tengo. Bueno, nosotros al ser hospital escuela somos referente para todo el estado y para toda la región. Somos el único hospital, digamos, de alta especialidad, no solamente en el estado, sino en 6 regiones, en 6 estados. Nosotros los llamamos estados, ustedes los llaman provincias, regiones. Somos el referente como tal al ser hospital escuela. Entonces, estas medidas como tal se implementan aquí, más sin embargo, han venido profesionales de la salud de todos los ámbitos, pero principalmente de enfermería, a llevar estas medidas que nosotros tomamos aquí en nuestra unidad para poderlas replicar en sus unidades. Han venido varias jefas de enfermería como tal a llevar a sus áreas todas estas medidas que nosotros llevamos de contención, como usted lo menciona, que han sido, y estamos orgullosos de ello, que han sido muy, muy exitosas, porque tenemos casos de éxito tanto en pacientes que han necesitado como tal de la ventilación mecánica, más sin embargo, con los cuidados de enfermería que hemos realizado, los hemos podido egresar muy orgullosamente. Pero también está la parte de que no tenemos ningún profesional de la salud contagiado. Y estas medidas pues son esenciales que se repliquen no solamente en nuestro hospital, en las distintas áreas, sino en todos los hospitales de todo el país, en todos los lugares donde podamos apoyar. Ha estado viniendo personal a tomar las capacitaciones en general, no solamente, digamos, de la organización, sino también capacitaciones del aseguramiento de la vía aérea, del manejo del paciente. También tenemos nosotros equipos de pronación. Sabemos que estos pacientes como tal, una de sus principales complicaciones es desarrollar el SIRA. Para esto los pacientes pues están en continua pronación y supinación, entonces hemos también desarrollado equipos y se ha capacitado a personal de la salud externo para realizarlo de una manera segura, porque sabemos que al pronar, supinar pacientes existe la posibilidad de desconexión del paciente, de poder y de que se generen como tal aerosoles que puedan contaminar al personal. Entonces todo esto lo hemos estado replicando no solamente a nivel estatal, sino a nivel nacional con otros profesionales de enfermería. Okay. Muchas gracias, ¿no? Ahora quería hacer mi consulta en relación
a las capacitaciones que tú mencionas, pensando en la reconversión de camas, ¿cierto? Y que acá también se ha estado realizando eso, que se han ido complejizando varias camas, ¿cierto? Aumentando los cuidados críticos intermedios. Pero claro, ha sido también una dificultad la capacitación al personal, pensar en entrenamiento para poder desarrollar bien esta habilidad que se quiere entrenar en las personas. ¿Cómo lo han hecho ustedes en ese sentido con las capacitaciones? ¿Lo han hecho a distancia o han tenido algún otro tipo de actividad que la realizan con número acotado de personas? Esa es mi pregunta. Sí, claro que sí. Hemos realizado ese tipo de conferencias, también ese tipo de webinars entre los profesionales de la enfermería. Más sin embargo, pues esto más que nada yo se los presento en imágenes a grosso modo, pero realmente lo que se han hecho ha sido equipos de profesionales de la salud que vienen de otras instituciones, obviamente con todas las medidas de sana distancia, de protección para ellos, donde han venido a verificar y han venido a capacitarse directamente aquí al área para poderlo replicar en su área de una manera correcta. Asimismo, pues el intercambio de información por todos los medios, por todas esas tecnologías de la información, lo hemos podido realizar y replicarlo. Pero sí hay algunas cuestiones muy específicas de capacitación donde sí han tenido que venir a nuestra unidad personal de otras instituciones para poderlo replicar en sus unidades de atención como tal. No sé si queda contestada la pregunta o alguna otra duda. Sí, claro, queda contestada. Lo comento a propósito de que, por ejemplo, acá en Chile no hay tantos médicos especialistas, por ejemplo, en el tema de la ventilación mecánica. Entonces, ahí se genera una dificultad de cómo tenemos a las personas en estas habilidades en un corto periodo de tiempo. Entonces, esa ha sido alguna de las complicaciones, pero claro, hay harto material en internet. El asunto está en el cómo entrenamos, en lo físico, en lo concreto, para poder desarrollar esa habilidad. Pero claro, asistiendo a los espacios como tú mencionas, me parece que así lo han estado realizando ustedes y ha resultado. Sí, no, claro. Inclusive pues se hace el recorrido aquí del área, pero por ejemplo lo que son lo que les comentaba, estos equipos de pronación, de supinación de pacientes, al aseguramiento de la vía aérea, vienen aquí, nosotros tenemos aquí aulas de capacitación aquí en el hospital, donde son externas totalmente al área de COVID donde tenemos los pacientes. Entonces digamos que estas áreas son seguras para que se realicen estas capacitaciones. Sabemos que pues nadie pudiéramos ser expertos en este tipo de pandemias. Entonces, pero sí la comunicación y la capacitación continua son fundamentales entre los profesionales de enfermería para evitar la propagación de este virus. No sé si tenga alguna otra duda. Muchas gracias por la respuesta y por la pregunta. Blanca Estela González Loera tiene una pregunta. Le vamos a habilitar el micrófono. Únicamente, gracias. Únicamente mi duda era que si el personal de enfermería que está en contacto con los pacientes de COVID-19 durante su jornada, ellos tienen tiempo para poder salir, por decir así, hacer sus necesidades. Por ahí me habían platicado que una vez entrando al área donde están los pacientes de COVID, que ya no podían ni siquiera tomar agua, que tenían que ir bien comidos y que sus necesidades fisiológicas era muy difícil que salieran a hacerlas. Esa es mi duda. Ok, como tal, nosotros hemos establecido, de acuerdo a las recomendaciones que ya se han estado llevando, no solamente en esta pandemia del COVID-19, sino desde los tiempos de la influenza H1N1, perdón, el SARS y el MERS, las recomendaciones es como tal que el personal que está en contacto directo con el paciente, que es el personal de enfermería, no tenga una duración mayor a su jornada de trabajo
de 6 horas. Nosotros, por ejemplo, el turno de enfermería, el turno matutino como tal, son 8 horas. Nuestra jornada laboral son 8 horas. Mas, sin embargo, realizamos equipos en Pinas para la atención del paciente, donde como tal, el equipo de enfermería 4 jornadas las trabaja en contacto directo con el paciente y las otras 4 horas la realiza como personal circulante. No sé si checaron en las imágenes, tenemos unas mesas de transferencia, también lo que es el manejo de las excretas del paciente, todo esto, así como el suministro de los medicamentos, el material y el equipo que se requieren al interior de las unidades, lo realiza el personal circulante. Y como les comentaba, trabajan 4 horas en contacto directo con el paciente, con todo el equipo de protección personal, y 4 horas como circulantes, fuera de las áreas sin tener contacto con el paciente. Porque sabemos, como usted lo menciona, al entrar a la unidad deben entrar perfectamente hidratados, porque serían 4 horas continuas. Tienen que entrar perfectamente hidratados y pues cubrir todas sus necesidades fisiológicas. Pero tratamos de disminuirlo de acuerdo a estas recomendaciones internacionales de que el personal no dure más de 6 horas continuas dentro de la atención directa con el paciente, con todo el equipo de protección personal, porque sabemos que las mascarillas N95, P100 que se utilizan, pues como tal generan retención de CO2, lo que influye que el personal de la salud esté altamente expuesto a cometer errores, inclusive a contaminarse ellos mismos, al sufrir como tal, de mareos, de náuseas, vómitos inclusive. Entonces, para no exponer al personal, se están tomando estas medidas. Y esto sí es muy importante recalcarlo, y es lo que yo más hago énfasis cuando viene personal de otras áreas, que no expongan al personal a largas jornadas de trabajo. Nosotros, como les comentaba, 4 horas dentro y 4 horas fuera para no estar expuestas. Y la persona que está fuera, pues lleva solamente traje desechable, traje quirúrgico desechable, el cual se retiran antes de salir de la unidad, y su mascarilla BFE o PFE2, y así como la correcta utilización de guantes, higiene de manos, pero ya no llevan todo este equipo. No sé si quede respondida la pregunta. Muchas gracias por su respuesta. Daremos paso a una última pregunta, por honor al tiempo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bien. Si no hay preguntas, agradecerle a todas y a todos por su asistencia y participación en este conversatorio e invitarles al próximo, que se realizará el miércoles 27 de mayo en el mismo horario. Y recordarles también que, como el profesor Hugo escribió por el chat, está la página de la universidad, y para que accedan al canal de YouTube donde se subirán las presentaciones. Ya se subió la de la semana pasada, y ahora hay... Estaba viendo una última manito levantada. Sí, vamos, pero la bajó, así que sí, esperemos que recapacite y la vuelva a subir. Por favor. Por favor, para aprovechar estos dos tremendos invitados que tuvimos en el día de hoy. Bueno, al parecer no volvió a levantar la mano, pero a nombre del equipo docente que organizamos estos conversatorios, estamos muy contentos por la respuesta que hemos tenido de colegas provenientes de México, Colombia y, bueno, nuestro Chile, lógicamente. Así es que dejarlos invitados, como bien decía Baitiare, a la siguiente fecha, que es el 27 de mayo, en donde tendremos como expositoras a Cecilia Serrano y Paulina Vargas, quienes son enfermeras del Hospital Regional de Rancagua. Además, también son dirigentes del Colegio de Enfermeras y Federación Nacional de Enfermeras y Enfermeros de Chile, FENACENF. Así es que están cordialmente todas y todos invitados. Nuevamente agradecer y dar una despedida a la doctora Berenice y al licenciado Ricardo por compartir su experiencia. Así es que, sin más preámbulo, están todos invitados a nuestra siguiente sesión. Que estén muy bien, y recuerden que esto va a estar alojado en el canal de YouTube que tiene la universidad. Además,
yo les acabo de compartir el link de la primera presentación. Así es que estén muy bien en sus casas. Perdón, alguien me... Disculpa que te interrumpa. Ahí apareció la persona con su consulta, con una última consulta. Excelente, que la diga entonces, por supuesto. Tenemos algunos minutos todavía, así que, por favor, si le pueden habilitar el micrófono a la colega que quiera hacer su consulta. Cindy Peña. Cindy Peña, ¿estás por ahí? ¿Habilitado el micrófono, Cindy? Bueno, buenas tardes. Primeramente, pues quiero agradecer por la invitación y felicitar pues a la doctora y al licenciado por las presentaciones, fueron muy claras. Nos presenta pues la realidad por la que está pasando nuestro hermano país. Bueno, mi pregunta es, ¿cómo está afectando, o sea, cuál es el comportamiento y la incidencia del COVID-19 en el adulto mayor en México? Muchas gracias por tu pregunta. Si me lo permite, Ricardo, yo creo que puedo contestarte yo esta. Dado pues el tiempo del cual disponía, no puse específicamente cuáles son las personas que estaban siendo afectadas, sino los datos que consideré más relevantes para poder entender el contexto. Pero no sé si puedes observar, entré yo a la página de la Dirección General de Epidemiología, en donde estos son los últimos datos que nosotros tenemos. Si se puede observar aquí en la primera gráfica, tenemos a las mujeres y los hombres de acuerdo a los rangos de edad. Todos los rangos de edad están siendo afectados por COVID, pero los adultos mayores, ya sea de 60 a 64 años en adelante, están siendo afectados. Es una población que está siendo muy afectada. Si podemos visualizarla aquí, son 2.273 hombres y 1.532 mujeres las afectadas. Y así nos podemos ir yendo en cada uno de ellas. Y si gustas profundizar en el tema, te puedes meter directamente aquí a esta página y poder identificarlo. Porque estos son los datos de las personas que están siendo afectadas. Pero aquí tenemos los datos por hospitalización. Entonces aquí tenemos a las mujeres y a los hombres de 60 a 64 años los que están siendo hospitalizados y los que están como casos ambulatorios y teniendo solamente su aislamiento domiciliario. Y podemos observar que sí, efectivamente, nuestra población más vulnerable son nuestros adultos mayores, también porque llegan a estas etapas o a estas edades con comorbilidades, como ya lo había mencionado, hipertensión, obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares, que son las principales que están afectando a nuestro sistema, a nuestra población, pero repercuten en nuestro sistema de salud. Muy bien, excelente. Creo que con eso ya, sí, aquí Cindy Peña nos dice que súper bien. Muchas gracias por la respuesta. Al parecer ya quedó todo súper claro. Así es que, bueno, no más de señalar a nombre del equipo, nuevamente darle las gracias a Berenice y a Ricardo y dejarlos invitados para la próxima sesión. Que estén muy bien y cuídense mucho en sus casas junto a sus familias. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.